Estudio de la carta a los Efesios. Estudios bíblicos: el arte de servir. Suscríbete y compartamos juntos la palabra de Dios. Capítulo 2. Lectura bíblica. Efesios 2, 1, 22. Bosquejo. 1. Resurrección espiritual. 2. Creados en Cristo Jesús. 3. La paz de, y entre judíos y gentiles. 4. El nuevo hombre, el Cristo, la Iglesia. 5. Todos los redimidos, edificados para ser la casa de Dios. Introducción. En el capítulo 2, veremos 5 asuntos muy importantes, los cuales nos servirán para comprender en parte, el maravilloso y divino plan de Dios. Resurrección espiritual. Versículos 1, 9. Luego de considerar en el capítulo 1, las bendiciones que Dios nos ha dado, y la posición que ahora tenemos como creyentes, debemos de considerar que son adquisiciones gratuitas que nos ha dado el Señor Jesucristo, al habernos hecho nacer de nuevo, por la regeneración o resurrección espiritual. Antes de ser hijos de Dios, y nacidos por obra del Espíritu Santo, estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, teniendo muerto nuestro espíritu humano. Y éramos hijos de ira bajo la potestad de Satanás. En el mismo estado se encuentran los infieles, sean de cualquier religión que se pueda nombrar. Según Juan 5, 25 y Colosenses 1, 13, 3, 1. Pasamos de muerte a vida al haber aceptado y recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creados en Cristo Jesús. Versículo 10. Como la nueva creación en Cristo Jesús, vamos creciendo espiritualmente por recibir el conocimiento de la Santa Palabra, que el Espíritu Santo nos va dando y capacitando interiormente. Esto nos lleva a través del tiempo a comprobar cuál es la voluntad de Dios y al obedecerle a Él, resultamos haciendo las obras que Él quiere que desarrollemos. Es decir, que como consecuencia de lo anterior, vamos abandonando nuestras obras malas y por el cambio que opera interiormente en nosotros practicamos sus acciones. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 se nos indica que por la palabra santa, somos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos, somos capacitados, perfeccionados, en la justicia divina para hacer sus obras. Y en Romanos 12, 2, se nos invita a ser renovados en el entendimiento para que por la revelación de Dios, conozcamos su buena voluntad, la paz de, y entre judíos y gentiles. Versículos 14, 16. El Señor Jesucristo, murió tanto por los judíos como por los gentiles, y fue así la ofrenda de paz, Levítico capítulo 3, para reconciliarnos con Dios y también entre ambos pueblos ya que existía la pared intermedia de separación, la cual Él derribó a través de la muerte en la cruz, Colosenses 2, 14. Y al abolir la ley de las ordenanzas judías, ha eliminado lo que mantenía a ambas partes, no solo en un estado de separación, sino también de diferencia ante Dios. Al leer Romanos 5, 10, podemos darnos cuenta que antes de venir a Cristo, nosotros los gentiles por nacimiento natural, éramos enemigos de Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo, Dios encarnado, que murió en la cruz, Él nos ha reconciliado con el Padre. Ahora somos amigos de Dios, semejantes a Abraham, Santiago 2, 23, pues así como él creyó a Dios nosotros hemos hecho lo mismo, ya que creímos lo que Dios nos ha dicho por su palabra inspirada, la Biblia. Por lo cual, podemos disfrutar y estar seguros de nuestra paz para con Dios, a través de creer en el Señor Jesucristo y su sacrificio, así como saber que ningún otro mediador hay, sino solamente el Señor Jesús. Él es único que puede reconciliar al pecador delante de Dios. 1 Timoteo 2, 5 y Romanos 5, 1. El nuevo hombre, Cristo la Iglesia. Versículos 15, 16. El propósito de Dios es y será siempre tener un hombre corporativo, mucha gente con su imagen y semejanza al cual le exprese y represente. Esto lo vemos desde Génesis 1, 26, 28, en donde podemos leer y entender que el Señor deseaba que Adán y Eva se reprodujeran y sus descendientes fueran como ellos con la semejanza a Dios. Como Dios los hizo al principio. Con su encarnación, muerte y resurrección, el Señor Jesucristo no solo hizo la expiación por el pecado, sino que ordenó que fuese predicada en todas las naciones la enseñanza de reconciliación para con Dios y el amor entre judíos y gentiles.
Las enemistades eran recíprocas, aunque todavía muchas personas las tienen en sí mismas, es decir, los primeros, judíos, detestaban a los gentiles y casi no admitían para referirse a ellos la denominación de hombres, para referirse a los gentiles lo hacían considerándolos como animales, cerdos, perros, y en forma despectiva usaban otros adjetivos. Los segundos, gentiles, tenían en menosprecio a los judíos debido a la peculiaridad de sus ritos y ceremonias religiosas, diferentes de los de todas las otras naciones de la tierra. Por lo cual, debemos de comprender que por su sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, nos ha reconciliado a judíos y gentiles, en un solo cuerpo del cual Él es la única cabeza, es decir, el nuevo hombre corporativo y espiritual, la Iglesia. Al aceptar a Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, los judíos y gentiles redimidos, debemos de hacer a un lado todos nuestros motivos de contención y debemos de llegar a ser visible, ese cuerpo místico, influenciados por el Espíritu Santo y actuar de acuerdo a los preceptos del glorioso Evangelio de Cristo. Todos los redimidos, edificados para ser la casa de Dios. Versículos 19, 22. Basados en esta revelación bíblica, comprendemos el objetivo de la salvación que Dios efectúa en los pecadores que redime, el cual es transformarlos y conformarlos a la imagen de Jesucristo, Romanos 8, 29, Gálatas 4, 19, y como piedras vivas, 1 Pedro 2, 5, somos colocados según su voluntad en su edificio espiritual, su cuerpo, la Iglesia, para que lleguemos a ser la morada de Dios. Esta meta, Dios la culminará después del milenio en que reine Jesucristo en la tierra, y lo podemos ver y comprender leyendo, Apocalipsis 21, 1, 3. En este capítulo 2, la Iglesia de Dios, los santos, llamados y redimidos, de todos los tiempos, es comparada a una ciudad, y en esta santa ciudad, llamada por Dios la Nueva Jerusalén, son incorporados, juntos con los judíos creyentes, todos los gentiles que han creído en Cristo Jesús. La casa de Dios es su templo hoy, el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento, eran un tipo o ejemplo de la Iglesia cristiana. Esta corporación de gente redimida por Cristo, se ha convertido ahora en la casa de Dios, Hebreos 3, 6. Todos los genuinos creyentes son considerados miembros de esa casa o familia, hijos y siervos de Dios Todopoderoso, con los mismos derechos, privilegios y ventajas. Siguiendo la misma metáfora de comparar a la Iglesia de Cristo con una ciudad y con el templo, los creyentes tenemos como fundamento, plano, especificación y principio sobre los cuales estaba construido, la doctrina enseñada por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Siendo Jesucristo la piedra del ángulo, la piedra principal, fundamental o angular. El medio de conexión por el cual judíos y gentiles están unidos en el mismo edificio bajo la influencia del Espíritu Santo, la Iglesia en la cual Dios es adorado dignamente y en la cual habitará continuamente. Conclusión. Al considerar estos 5 puntos maravillosos, debemos de tener un mejor entendimiento y conocer del por qué nos congregamos como iglesia local, y por qué debemos de estar en el terreno de la unidad cristiana sin darle importancia a un nombre de denominaciones específico, ya que si nos identificamos con él, inmediatamente nos divide en secta u organización humana, lo cual no es la iglesia del Señor. Amén. Suscríbete y comparte nuestros videos. Parte 3 en el video siguiente.